Hemos interactuado un poquito ya en el grupo, o sea que ya nos hemos familiarizado con bastantes de ustedes. Bueno, mi nombre es Gabriela Meno, para que los que no me conocen, yo soy de Saldán, en Córdoba, soy técnica en investigación de escena del crimen, estoy haciendo mi especialidad en análisis de homicidios, y también hice un entrenamiento en autopsia psicológica con la doctora Teresita García Pérez, que es de Cuba, que es la creadora del MAPI, que es el modelo de autopsia psicológica, que es muy interesante para una futura charla, se los voy tirando así. Bueno, me desempeño como docente en la universidad, de la carrera la Tecnicatura en Investigaciones en el Crimen. Tengo 2 materias en este momento, Seminario de Práctica Profesional y Escena del Crimen 1, así que no sé si alguno es estudiante, posiblemente nos crucemos en algún momento. Así que bueno, vamos a comenzar, yo les voy a compartir mi pantalla. Me vas a tener que habilitar, Juan. Listo. Perfecto. A ver que ahí está, perfecto. Esto lo voy a minimizar. Ahí estamos. Todo se ve bien, yo no estoy viendo el chat, no estoy viendo nada, simplemente estoy viendo la pantalla del Power que les compartí, así que Juan, te pido que vos me moderes el chat, si me tenés que frenar en algo, me interrumpís, ¿sí? Dale, dale. Bueno, vamos a arrancar. La ansiada charla de fenómenos cadavéricos. Para ponernos en un contexto de lo que son los fenómenos cadavéricos, primero vamos a desglosar lo que es la tanatología, ¿sí? Así no tienen que googlearlo más. Bien, la tanatología, bueno, como vemos, deriva del griego, se divide en tánatos, que significa muerte, y logos, tratado. Entonces podemos decir que la tanatología es el estudio de las modificaciones que se producen en el cuerpo a partir de su muerte. Pero en realidad tanatología es un concepto muy amplio, o sea, abarca muchas cosas respecto a la muerte, no solamente los fenómenos. Así que vamos a ver en qué se divide. Tiene 6 ramas la tanatología, o capítulo le vamos a llamar, ¿sí? Tenemos el tanatodiagnóstico, que hace referencia justamente al diagnóstico, a la causa de la muerte. Una cosa que les voy a aclarar antes de que sigamos, generalmente la tanatología la maneja lo que son los médicos forenses, la mayor parte de estos capítulos. Tenemos la tanatopsia o la necropsia, que se conoce bastante como autopsia, que es el examen interno y externo del cadáver. La tanatoconservación, que son las técnicas y los procedimientos que hacen en el cuerpo para conservarlo justamente. La tanatolegislación son las leyes que regulan todo lo que se refiere a inhumación, exhumación, la conservación. 2 términos que yo voy a usar bastante para que quede claro es la inhumación, estamos hablando cuando entierran a la persona, y la exhumación es cuando se desentierra. Generalmente esto suele pasar por algún pedido, alguna denuncia, algún pedido del fiscal donde se tiene que volver a autopsiar a la persona. La tanatocronología habla, digamos, de la data de la muerte, o sea, el tiempo que lleva de muerto. Y la tanatosemiología, que es en la que nosotros nos vamos a concentrar ahora, es el estudio de los fenómenos cadavéricos que se producen a partir de la muerte. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, calculo que sí, porque yo no veo nada. Sí. Pero bueno, cualquier cosa me interrumpís. Perfecto, Gaby, perfecto. Bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar de los fenómenos. Los fenómenos cadavéricos se dividen en 3 grupos, ¿sí? Tenemos los inmediatos, consecutivos, que también se los conoce como mediatos, y los tardíos. Los inmediatos son justamente los que se producen al instante de la muerte, que es el cese de las funciones vitales. Los consecutivos
son procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en el cuerpo, y los vamos a desarrollar uno a uno. Y los tardíos a su vez se dividen en dos grupos, que tenemos el grupo de los destructivos y de los conservadores. Perfecto. Los fenómenos inmediatos simplemente los vamos a nombrar porque esto ya es una parte más de lo que es la rama de la medicina en sí. Como dijimos, es el cese de los sistemas vitales, como el sistema nervioso, la pérdida de conciencia, la flexibilidad muscular, la pérdida de reflejos, la relajación de esfínteres, sistema cardiovascular, hay ausencia de los latidos del corazón, ausencia de pulso y cese de circulación sanguínea, y el sistema respiratorio, la inmovilidad torácica y la ausencia de respiración. ¿Sí? Eso es en el momento exacto de producirse la muerte. A partir de ahí se empiezan a producir los fenómenos llamados consecutivos, ¿sí? Consecutivos porque generalmente es en un orden, llevan un orden que se van produciendo, que los vamos a ir viendo ahora. Perfecto. Son 5. Tenemos el enfriamiento, la deshidratación, las livideces, la rigidez y el espasmo, que el espasmo se puede o no dar, ya vamos a ver por qué. Perfecto, vamos a empezar con el enfriamiento, que también es llamado algor mortis. Es un fenómeno químico que se produce en el cuerpo y es la reducción de la temperatura corporal a partir de la muerte. ¿Qué va a pasar? Va a buscar el cuerpo igualar la temperatura ambiente, ¿sí? El enfriamiento se manifiesta en distintas partes del cuerpo y lleva un orden siempre. Primero empieza por las partes expuestas, que son la cara, manos, pies, luego los miembros, pecho y espalda, y a continuación en vientre, cuello, axilas, y lo último que se enfría son las vísceras, o sea, la parte interna. Bien, ¿ven? Se me perdió el mouse. Es muy importante el enfriamiento, siempre hablando de la parte médico-legal, porque le permite a los médicos, siempre dentro de por lo menos las 12 o 15 primeras horas, saber aproximadamente qué tiempo lleva de muerta esa persona. Yo acá les voy a mostrar dos fórmulas, hay distintas fórmulas, yo les presento estas dos que son como las más conocidas. Tenemos la fórmula de Buchat, que dice que durante las primeras 12 horas de ocurrida la muerte, hay un deceso de 0,8 a 1 grado por hora durante las primeras horas. O sea, se pierde de 0,8 a 1 grado por hora las primeras 12 horas. Y luego pasa a perder de 0,3 a 0,5 grados por hora a partir de las 12, ¿sí? Generalmente el cadáver iguala la temperatura ambiente después de las 24 horas, ¿sí? Siempre, siempre va a estar condicionado por distintos factores. Esto es, digamos, esto es un promedio. Ya vamos a ver qué es lo que va a influir en esto de que se puede acelerar o no. Tenemos la fórmula de Gleister después, que nos dice que la temperatura rectal media menos la temperatura rectal cadavérica se divide en 0,84. ¿Esto qué sería? La fórmula rectal media es el promedio, o sea, la temperatura que tenemos nosotros normalmente se toma 37 grados, o sea, esa es un fijo, no cambia, siempre esta va a ser 37 grados. Lo que sí va a cambiar, obviamente, es la temperatura que nos dé el cadáver en ese momento. Vamos a hacer una pequeña prueba como para que nos demos una idea y la podamos aplicar. Si alguno rápidamente, vos Juan o algunos tienen el celular a mano, que podamos hacer un cálculo, yo les voy a tirar. Por ejemplo, encontramos un cuerpo y se le toma la temperatura rectal y nos da que tiene 27 grados. ¿Quién me puede calcular cuántas horas aproximadamente lleva de muerte esa persona? Si se entendió la fórmula, ¿no? Dijimos, la temperatura rectal media siempre es 37, le restamos la temperatura rectal cadavérica, que dije 27, y lo dividimos en 0,84. Yo ya la tengo. Bien, 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 bien. Yo no puedo ver el chat, les digo, así que me vas a tener que decir, Juan. No, pero mira, 11,9, 11,9.
10,71, 11 horas, Bueno, 12 minutos. perfecto. Entonces tenemos un aproximado que esa persona lleva 11 horas muerta. Este es más o menos como para que vean, es muy interesante y es muy importante a nivel médico-legal. Bien, tenemos factores que influyen en esto de que decíamos que se puede acelerar o no. Por ejemplo, el medio ambiente, si estamos en un ambiente caluroso, va a ser más rápido, y si estamos en un ambiente frío, va a ser más lento. El peso corporal, como el estado nutricional, están muy relacionados. Generalmente las personas con más peso corporal, más obesas, son más lentas en enfriarse que una persona delgada. La causa de la muerte y las enfermedades también influyen. Por lo general, una persona que fallece por una muerte violenta, por ejemplo, va a tardar más en enfriarse que una persona que tuvo una enfermedad crónica o que venía justamente dado esa enfermedad ya agonizando, va a ser más rápido. Y la edad siempre es un condicionante, vas a ver que lo vamos a ver en todos los fenómenos. Generalmente siempre están los límites, los niños y los ancianos. Ellos siempre por un lado y las personas adultas por otro. Los niños y los ancianos siempre se van a enfriar más rápido que una persona adulta. O sea que, digamos, cada cuerpo se va a tener su propia historia y se va a tener que evaluar. O sea, esto es muy general, cada uno tiene su propia historia para contar. Siempre digo que es tan cierto ese dicho, dice que los cuerpos hablan y tenemos que escucharlo, o sea, porque no es solamente el cuerpo, sino tenemos que ver el contexto, en dónde está, los factores que influyen. Es muy interesante. Bueno, por lo menos para mí es uno de mis temas favoritos. Ahora vamos a pasar a la deshidratación. La deshidratación es un fenómeno físico, es la pérdida de líquido que sufre el cuerpo por evaporación, ¿sí? También está influenciada por el medio ambiente. Generalmente los niños pierden de 8 gramos aproximadamente por kilo de peso por día, y un adulto pierde de 10 a 18 gramos de peso por kilo por día. Hay modificaciones cutáneas, por ejemplo, el apergaminamiento de la piel y el escroto, las mucosas, la desecación en los labios, glande y la vulva, y oculares, que son dos signos que los vamos a ver ahora porque son como los más significativos de la deshidratación. Cuando hablamos de apergaminamiento de la piel, es como un tipo de lesión donde la piel se torna como un tono amarillento, se pone dura, seca. Y cuando hablamos de la desecación, sabemos que nosotros tenemos partes húmedas de nuestro cuerpo, como son los labios, el glande o la vulva, dependiendo de hombre o mujer, se secan. No sé si les ha pasado alguna vez si alguno se ha deshidratado, que los labios, bueno, a mí me ha pasado, los labios resecos, hasta se parten, bueno, es más o menos lo que ocurre. Y hay dos signos que son sumamente los más significativos, que son los que vamos a ver ahora. El signo de Steno-Lewis, ¿sí? Los dos ocurren en los ojos. Es la pérdida de la transparencia corneal, se forman arrugas, hay un hundimiento ocular y se forma como una tela glerosa corneal. O sea, pueden ver en las fotografías, tengo más, cómo se pone opaco el globo ocular. O sea, acá tenemos más. Hay un hundimiento, en esta foto se ve clarita cómo está como hundida la parte, como si se hubiera la pupila hundida. Aparece con una apertura palpebral a los 45 minutos y sin apertura palpebral a las 24 horas. O sea, que una persona que fallece y queda con los ojos abiertos, este signo va a aparecer rapidísimo, aproximadamente a los 45 minutos. En cambio, si la persona al momento de fallecer cerró los ojos o le cierran los ojos, a partir de las 24 horas aproximadamente va a aparecer. O sea, hay mucha diferencia de tiempo. Bien. Después tenemos el signo de Sommer, o mancha esclerótica, que es una mancha negra en la esclerótica, ¿sí? Esta es una foto, yo por ahí voy a usar la frase en su máxima expresión, en varias fotos que tengo donde realmente los fenómenos que se demuestran están así como muy wow, por decirlo.
de forma triangular, con la base dirigida hacia la comisura del ojo. Esta mancha negra se debe a la transparencia de la esclerótica que deja visible el pigmento de la coroides. O sea, la esclerótica es la capa más externa que tiene el globo ocular, y al transparentarse se ve esta mancha porque es el pigmento de la coroides, que la coroides es la capa intermedia, digamos. Por eso se forma la mancha esta negra o marrón. Acá tenemos más. No siempre va a ser exactamente como vimos que atraviesa todo el ojo, pero siempre va a cumplir esto de que es de forma triangular y entre marrón y negra, como pueden ver en estas distintas fotos. Y acá esto demora un poquito más en aparecer, a diferencia del signo del anterior, que es a ojos abiertos, aparece de 3 a 5 horas, y ojos cerrados a las 36 horas de muerte. Muy bien, vamos a pasar a la rigidez o rigor mortis. Este fenómeno, bueno, es el endurecimiento y la retracción del sistema muscular. Sigue una marcha descendente, céfalo-caudal, o sea, tiene también un orden para aparecer. Siempre comienza, ahí mi mouse, por el maxilar, va a seguir por los miembros superiores y al final los miembros inferiores, ¿sí? Y cuando se desinstala la rigidez, va a ser de la misma forma como se instaló: maxilar, miembros superiores y miembros inferiores. El tiempo de aparición es variable, ¿sí? Puede haber una rigidez precoz, que es antes de las 3 horas, una rigidez normal, que es entre 3 y 6 horas, una rigidez tardía, que va de 6 a 9, y una rigidez muy tardía, que son después de 9 horas de fallecida la persona. Bien, también tenemos, como dijimos, factores que condicionan, son aceleradores o retardadores. Tenemos, por ejemplo, que aceleran la rigidez. El calor la acelera, pero a su vez la rigidez dura poco. El frío es al contrario, la rigidez dura más tiempo. La infancia, como vimos, la vejez y la agonía previa, o sea, las enfermedades por ahí crónicas, también son, duran menos, ¿sí? En menor corto de tiempo. Y retardadores, también dependiendo la vestimenta, la ropa de lecho, o sea, de la cama, si está en la cama, la adultez, que siempre dijimos que los adultos como que están al medio, y una muerte súbita o violenta, o sea, una muerte inesperada. Bien, como les dije, esta es una foto de la rigidez en su máxima expresión. O sea, la puse porque realmente es impresionante ver un cadáver que está sobre 2 banquetas. Sí. Ahí Gustavo pregunta, ¿por qué la agonía influye tanto? Bien, eso es muy parte médica, así que te la voy a contestar por el grupo después. Así no nos explayamos tanto ahora, ¿puede ser? Dale, siga nomás. ¿Sí? Sigue, sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como les decía, que acá está la rigidez en su máxima expresión. O sea, impresionante cómo queda el cuerpo. A mí me tocó en la morgue ver un muchacho jovencito que había fallecido en un accidente, que estaba con la rigidez totalmente instalada, e intenté, o sea, levantar el brazo, sí lo pude levantar, pero era una cosa, o sea, impresionante, o sea, no había forma de hacerle ninguna flexión, nada, es impresionante. No le pude tocar el frío, obviamente por los guantes, pero bueno. Bien, después tenemos, no soy buena con los nombres, así que perdón si no pronuncio bien. De acuerdo con la regla de Broerdel, la rigidez desaparece cuando comienza la putrefacción cadavérica y en el mismo orden en que apareció, como ya les había comentado. O sea, la rigidez en sí no tiene un tiempo de que, digamos, a ver, dura exactamente 24 horas. No, va a desaparecer cuando comienza a aparecer el fenómeno de putrefacción. Y en recién nacidos y en lactantes se instala inmediatamente después de la muerte y desaparece muy rápido, como es que habíamos visto en los aceleradores. Acá tengo esta foto y veo esta persona, cómo la tiene, como pueden ver, o sea, la cabeza totalmente rígida. Es una persona que tiene la rigidez totalmente instalada, porque dijimos que comienza en el maxilar y termina
también desde el maxilar hacia los miembros inferiores, tiene la cabeza totalmente rígida. Es una persona que está con la rigidez instalada al 100%. Bien, ¿cómo es aproximadamente el tiempo? Tenemos de 1 a 3 horas, empieza, como les había dicho, los músculos de la cara, nuca y cuello. De 3 a 12 se extiende hasta desde los miembros superiores a los inferiores. Desde las 12 a las 15 horas de fallecido suele ser completa, como la que hemos visto en las fotos. Y de 15 a 36 desaparece en el mismo orden como apareció, que coincide justamente porque a partir de aproximadamente las 24 horas comienzan los primeros fenómenos de putrefacción. Perfecto, ahora vamos a ver el espasmo cadavérico, que muchas veces se confunde con la rigidez, pero tiene una diferencia. El espasmo es el mantenimiento post-mortem de una determinada posición corporal o vital como resultado de una muerte súbita, de etiología encefálico-cardíaca violenta. O sea, ¿qué significaría esto? Que la persona fallece y queda en la última posición que tenía al momento de fallecer. Estas fotos las puse porque realmente me parecieron bastante interesantes, que demuestran este fenómeno, y a mí se me pierde el mouse, acá estamos. Acá por lo que se ve en la foto podemos ver que es un accidente de tránsito, y esta persona, ¿qué creen que para mí ha venido en una moto, algo así, porque ha quedado exactamente en la posición en que estaba en vida, en la última, o sea, le contrajeron los músculos por esa muerte súbita y quedó así. Y esta, que bueno, lamentablemente no tengo el contexto de la foto para ver, pero impresionante cómo queda la pierna flexionada, las manos, o sea, este fenómeno es increíble. Acá tenemos más. Ahora tengo 3 preguntas para hacerles, Juan, si vos me podés moderar un poquito. Vale. Lo vamos a hacer rapidito porque ya se me empezó a correr el tiempo. Tenemos, ¿cuál es la diferencia entre el espasmo y la rigidez? Bueno, las voy a contestar yo, aunque me hubiese gustado interactuar. La diferencia entre el espasmo y la rigidez es un periodo de relajación. El espasmo no lo tiene porque la persona al momento de fallecer se le contraen los músculos. En cambio, la rigidez tiene un periodo de relajación. Vieron que la rigidez comienza después de las 3 horas de fallecido. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa si una persona tiene un espasmo y aparece la rigidez? Bueno, los fenómenos se superponen con el otro, o sea, son indistintos. Puede tener espasmo y aparece la rigidez normalmente. Igual el espasmo a veces se puede dar, como vimos recién, que era en brazos y en piernas, como solamente en una sola parte del cuerpo, a lo mejor solamente en los brazos y no en las piernas. Bien, ¿y cuándo creen que va a desaparecer el espasmo? Bueno, al mismo tiempo que desaparece la rigidez, cuando comienza el fenómeno de putrefacción. Se van las dos. Muy bien. Y pasamos al último, que es la lividez, o livor mortis, que es una mancha violácea que se presenta porque se deposita la sangre en las partes declives. Dependiendo de la posición en la que se encuentra el cadáver, se debe a la falta de circulación y por la acción que ejerce la gravedad sobre la sangre, esta se dirige hacia las partes declives. O sea, dijimos que al momento de fallecer la persona, cesan sus sistemas vitales. Bueno, uno de ellos es el sistema circulatorio. Entonces, si la sangre está circulando por todo el cuerpo y de golpe se detiene, ¿qué es lo que pasa? Va, por acción de la gravedad, se va a sentar en la parte declive del cuerpo. Por ejemplo, esta persona que yo les pongo acá, ven que tienen todas las manchas violáceas en las piernas, en la espalda. Esto me da a pensar a mí que esta persona cuando falleció estaba en un decúbito dorsal, o sea, estaba boca arriba. Entonces la sangre, ¿qué pasó? Bajó y manchó todo. Ahora hay un detalle, que tenemos la parte de la cola y de la espalda blanca, la parte alta de la espalda blanca. ¿Por qué no se me marcó? Bueno, porque la lividez no se marca donde hay presión. Cuando uno está boca arriba,
¿qué pasa? Uno siente que presiona con la cola y con la parte alta de la espalda. Entonces al presionar no se marca la lividez. Perfecto. La lividez es muy importante en el estudio, sobre todo de los homicidios, para determinar si el cuerpo pudo haber sido movido de lugar o no. Bien. Tenemos que las livideces señalan la posición del cuerpo al producirse el fallecimiento y se van desplazando. Sí. Un segundito rápido, porque ahí pregunta una si estaba sentado, que le contesto que no. No sé si lo decís más adelante o lo decimos ahora. Si estuviese sentado, toda esa mancha blanca, o sea, toda la lividez se iría para el lado de las piernas solamente. Y el torso no estaría con lividez. No sé si eso contesta tu pregunta, Nati. Bueno, vamos a suponer que sí, para no perder tiempo, quedan 5. Igual les voy a mostrar otra foto y se van a dar cuenta. Dale, ahí. Bueno, dijimos que este último fenómeno es llamado transposición de las livideces y solo puede ocurrir dentro de las primeras 12 a 15 horas de ocurrida la muerte y nunca después de las 24 horas de la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que las primeras 12 horas de fallecida la persona, si a la persona se la cambia de posición, esa lividez es móvil, o sea, se va a correr la sangre a la nueva posición, ¿sí? Vamos a ver, espérenme que acá se ve mejor. Bien, tenemos que de 4 o 5 horas aparecen. Hasta las 15 horas se rigen por cambio de posición, que es lo que les dije. Si una persona la cambian de posición, la lividez está móvil, se va a cambiar de posición a la nueva. Por ejemplo, si una persona como la que vimos falleció en un decúbito dorsal, vimos que las livideces estaban en la espalda y las piernas, y cambian de posición a la persona y la ponen boca abajo, esa lividez va a desaparecer de la espalda y se va a ir hacia el pecho, ¿sí? La parte delante de las piernas. Pero, si cambian de posición el cuerpo entre las 15 y las 24 horas, van a aparecer las nuevas, pero no va a desaparecer las de la espalda, ¿sí? O sea, se va a ir sangre hacia el pecho, se va a marcar, pero también va a quedar marcada la espalda. Y ahí, en este periodo de tiempo, es cuando nosotros nos damos cuenta si el cuerpo fue o no movido del lugar, porque no hay posibilidad alguna de que pueda presentar lividez dorsal, lividez ventral, no hay forma. O sea, o está boca abajo o está boca arriba. Y después de las 25 horas, si se intenta mover el cuerpo, ya no hay forma de que se marque la lividez digamos, en la parte de adelante. No se borra la de atrás y no se marca la de adelante, queda fija. ¿Y cómo sabe el médico forense si la lividez está móvil o fija? Es porque presiona sobre la mancha y si se pone blanca como acá es porque la lividez todavía está móvil. Si queda del mismo color, si no se pone blanca, la lividez ya está fija. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué le ayuda eso el médico? Para saber también aproximadamente cuántas horas también lleva de muerta la persona. Y por último, acá tengo otras posiciones bastante interesantes. Por ejemplo, esta, miren cómo quedó la mano marcada, que se vayan imaginando ustedes cómo puede haber quedado esa persona. Miren tiene adelante, pero miren acá el codo, y miren acá. Sabemos que esto es un decúbito dorsal, ¿verdad? Pero miren acá, miren ahí. Bueno, como yo les expliqué, la lividez no se marca donde hay presión. Entonces podemos pensar que acá tenía medias con elástico, y esta era la ropa interior. Y esto lo vamos a hacer rápido, que nos quedan 2 minutos. La persona estaba de cúbito ventral, de boca abajo, con una mano en el pecho quedó, y al presionar no se marcó la lividez. Y en una posición también de cúbito ventral, pero está en una posición media de costado y media rara, porque ha apoyado su codo. Llegamos hasta acá, chicos, que son los fenómenos consecutivos, y en el próximo vemos lo que son los tardíos. Y antes, rápidamente, les digo qué es la hipostasia, porque la habrán escuchado nombrar, algunos también le llaman lividez.
es lo que es la lividez al cuerpo, es la hipostasis a los órganos, o sea, es la concentración de esa sangre que cae por gravedad, pero que se instala en los órganos. Y los dejo por ahora. Juan, ¿tenés un minuto? Bueno, dentro de los fenómenos cadavéricos, vamos a ver los tardíos, que, como vimos, se dividen en destructivos o conservadores. Dentro de los destructivos tenemos la putrefacción, la autólisis y la reducción esquelética. Lo primero que ocurre es la autólisis, que lo vamos a hacer brevemente, que estructuralmente es una necrosis celular, es un proceso anaerobio de fermentación por enzimas propias de la célula sin intervención de bacterias. O sea, ¿qué es lo que ocurre? No intervienen las bacterias, sino que las células del cuerpo se destruyen por la falta de oxígeno, ¿sí? Esta destrucción se produce en órganos, en tejidos y en fluidos corporales. Es la más precoz de los procesos cadavéricos destructivos, sucedido posteriormente por la putrefacción. Entonces, en resumen, es la muerte celular por la falta de oxígeno. Bien, la putrefacción cadavérica es la descomposición del cadáver por acción de las bacterias, ¿sí? Influyen factores exógenos y endógenos. ¿Qué significa? Que van a influir factores del mismo cuerpo como factores externos, ¿sí? Y se divide en 4 fases o periodos. Primero comenzamos con el cromático, luego sigue el enfisematoso, colicuativo y reductivo. Bien, el periodo cromático comienza con la aparición de una mancha verde abdominal en la piel de la fosa ilíaca derecha. Como podemos ver en esta foto, aunque está un poquito clarita, se ve la mancha verde. ¿Por qué acá? Porque la putrefacción comienza en el intestino, siempre, por acción de las bacterias. Una vez que la mancha se forma en la fosa ilíaca derecha, que es más o menos a la altura, un poquito más arriba de la cadera, después se va a correr a la fosa ilíaca izquierda y va a subir, como podemos ver en esta foto, hacia el pecho y los brazos. ¿Por qué ocurre esto? Porque los gérmenes descomponen la hemoglobina en compuestos azufrados de color verde. Sabemos que la hemoglobina es un compuesto de la sangre. Bueno, por toda la acción de las bacterias toma la coloración verdosa. Y este fenómeno aparece a partir de las 24 horas aproximadamente del deceso. Luego comienza a verse, después de pasadas las 24 o 48 horas, un tramado venoso de color verde, que es por la transformación de la hemoglobina, siempre por acción de las bacterias. Como podemos ver en la foto, se hace un tramado venoso, las venas como que comienzan a hincharse. Pero un detalle es que en los fetos, tanto en los fetos como en los recién nacidos, las bacterias penetran por los orificios naturales, o sea, el periodo cromático, la putrefacción no comienza en el intestino como normalmente se hace, sino que en ellos ingresan las bacterias generalmente por la nariz, por lo tanto, la mancha verde se produce en el cuello o en la parte superior del tórax. Y en cuerpos que presentan lesiones supuradas o neoplásicas, la mancha verde aparece alrededor de las lesiones. ¿Qué sería una lesión supurada? Una lesión que está infectada, o sea, una lesión que supura un líquido sanguinolento o pus, y en el caso de lesiones neoplásicas son melanomas en la piel, son lesiones de la piel cuando se producen cambios, por ejemplo, aparecen lunares, o si alguien tiene un lunar, este lunar se empieza a cambiar de color o de forma, que en realidad terminaría como en un cáncer de piel. Bueno, esas son las lesiones neoplásicas, la mancha verde aparece alrededor de ambas. Perfecto. Luego pasamos al periodo enfisematos, ¿sí? Que es el desarrollo de gran cantidad de gases, producto de las bacterias, que provocarán un abombamiento del cadáver, desfigurándolo e incluso haciendo estallar parte del mismo. Se forman ampollas por el desprendimiento de la epidermis y aparece aproximadamente a partir de las 48 horas, ¿sí? O sea que por esta acción de las bacterias se hincha
tanto el cuerpo por los gases, tiene tanta presión que en algunas oportunidades hasta puede llegar a estallar. Como vemos acá en la foto, el cuerpo toma un color dependiendo, puede ser verde, como lo vemos acá, como partes negras, como se ven acá, se producen ampollas. Esto sí es donde largan un líquido y el olor realmente es el olor putrefacto, digamos, ¿no? Se empieza a desprender la piel y también se puede producir, que ya lo vamos a ver más adelante, que se salgan los ojos, la lengua hacia afuera, todo por la presión de los gases. Perfecto. Como podemos ver en estas fotos, el abdomen, las mejillas, los párpados, el escroto se toman prominentes. Hay saliencia de ojos, como les decía, de lengua y de recto. Y en el caso de las embarazadas puede suceder también que debido a la presión de los gases empujan el útero y se puede producir un parto post-mortem. Perfecto. El periodo de enfisematoso, el que vimos recién, puede durar de 2 a 4 semanas, ¿sí? Y después se da lugar al periodo colicuativo, o también conocido como licuefacción, que en esta etapa el tejido blando se licúa. Al igual que los órganos, el cadáver adopta un aspecto acaramelado, ¿sí? En esta foto se ve fantástico el aspecto de la piel. El tejido blando hace referencia a lo que es los músculos, ¿sí? Que se licúan músculos, tendones, cartílagos. Siempre van a tener diferente tiempo. Hay quienes tardan más tiempo, que son más resistentes a licuarse, ¿sí? Y también los órganos. Comienza a partir de entre 2 a 4 semanas, cuando termina el periodo de enfisematoso. Tiene una duración de 8 a 10 meses, y por ejemplo, dentro de los órganos, la próstata y el útero son los órganos más resistentes a esta fase. Después tenemos que puede el esqueleto avanzar hasta la pulverización en un tiempo de 50 años inhumado. O sea, miren la diferencia que hay entre un cadáver inhumado a uno que está en el exterior. El inhumado habíamos dicho que eran los que están enterrados, ¿sí? Puede tardar hasta 50 años en volverse polvo, en pulverizarse. En cambio, un cuerpo que se encontró en la intemperie, la pulverización puede presentarse en 5 años. O sea, miren cómo el factor influye siempre en los fenómenos. Perfecto. Esto sería todo lo que son los fenómenos destructivos. Acá me gustó porque tengo un cuadrito que me resume los 4, para que hagamos como rápidamente un resumen. Dijimos que el periodo cromático comienza con la aparición de una mancha verde en la fosa ilíaca derecha. Después sigue un tramado venoso, que da lugar al periodo enfisematoso, que la misma bacterias hacen que haya tantos gases que se empieza a hinchar y hay muchísima presión. Después vamos a pasar al periodo colicuativo. ¡Ay! Me fui, perdón. Toqué el mouse. Perdón, chicos. Ahí volvemos. Al periodo colicuativo, que dijimos que se licuaban las partes blandas y los órganos, y da al último el periodo reductivo, que es cuando ya queda el esqueleto y pasa a la pulverización. Bien. Dentro de la parte destructiva, ¿sí? Que no la teníamos arriba, porque no es en sí propia del cuerpo, tenemos la antropofagia, que es la destrucción del cadáver debido a la acción de los animales. De aquí que esto es muy importante, porque también tiene, vaya la redundancia, una importancia médico-legal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si encuentran un cuerpo a la intemperie, por ejemplo, que lleva mucho tiempo, y lo encuentran totalmente cubierto de insectos, sobre todo moscas, las moscas depositan los huevos alrededor de la nariz, la boca, el ano. Obviamente que ellos tienen su proceso natural, o sea, se van a desarrollar larvas que después comen, son muy voraces, les sigue la fase de pupa y finalmente se originan las moscas adultas. Hay distintas especies de moscas y de insectos que invaden el cuerpo,
Y acá es muy importante porque entra, digamos, entomología forense. La entomología forense es una disciplina que estudia los insectos. Entonces, como los insectos tienen su proceso natural, esto de ser larva hasta llegar a mosca, lleva un periodo de tiempo. Entonces ellos, por los insectos, pueden llegar a determinar qué tiempo lleva de fallecida esa persona que se encontró. O sea, miren la importancia, por un insecto pueden llegar a determinar eso. Eso lo hace entomología forense. Una ciencia auxiliar, obviamente, de la criminalística. Bien, y después tenemos otros animales, como las ratas, que comen partes blandas de la cara y manos y dejan una superficie corroída, o sea, van a dejar sus marcas características. Los perros y los lobos devoran los miembros inferiores, especialmente, y los peces prefieren el cartílago de la oreja, párpados y labios. O sea, como que cada animal tiene un gusto diferente. Así que bueno. Ahora vamos a ver los fenómenos cadavéricos que están dentro de los tardíos, que son los conservadores. Tenemos 4. ¿Qué significa que son conservadores? Que por algún factor, generalmente ambiental, se detiene el proceso de putrefacción. Se detuvo y el cuerpo se conservó. Hay 4 formas diferentes y van a ver que en cada una hay un factor distinto. Vamos a empezar por el mouse. La corificación. El cadáver va a adquirir el aspecto de cuero recién curtido, la piel del cadáver. Acá se ve clarito, ven como brilloso, es una cosa impresionante. Pero, ¿bajo qué condición se da este fenómeno de conservación? En cadáveres inhumados en féretros de plomo o de zinc. O sea, para que se dé este fenómeno, el cuerpo tiene que estar enterrado en un féretro o un cajón que contengan plomo o zinc, ¿sí? Bien, aparece entre el final del primer año y comienzo del segundo año del fallecido. Bueno, y la putrefacción se detiene por carencia de oxígeno, ¿sí? Que se le llama coagulación irreversible de la piel. Entonces, un cuerpo enterrado en un féretro que contenga plomo o zinc puede conservarse mediante corificación por la carencia de oxígeno, ¿sí? Bien, eso por un lado. Ahora vamos a ver la momificación, y miren la diferencia que hay entre una persona momificada y uno corificado. ¿No le ven como un brillo, como si lo hubiesen lustrado? Es bárbaro. Bien. ¿En qué condiciones se da la momificación? Bueno, es la desecación del cadáver por evaporación del agua de sus tejidos, ¿sí? Se tiene que dar en ambientes de temperatura elevadas, con escasa humedad y con corriente de aire. Entonces repasemos. Para que una persona se pueda conservar mediante momificación, un ambiente caluroso, que no tenga humedad y que tenga corriente de aire. Se presenta a partir de los 6 meses como mínimo, a partir de la muerte, y el cadáver está reducido de tamaño con la piel retraída y adosada a la estructura ósea. ¿Vieron cuando vimos la deshidratación, que dijimos que el cuerpo pierde peso por la evaporación de los líquidos? Bueno, acá pasa más o menos eso, ¿sí? Se evapora el agua que haya quedado en los tejidos y se reduce el tamaño y la piel se adosa a la estructura ósea. Bien, entonces recuerden la condición de la momia, digo yo, porque vamos a ver ahora, la saponificación es en las condiciones totalmente contrarias a la momificación. Se tiene que dar en un ambiente húmedo y que no tenga circulación de aire. Se da en cadáveres generalmente con buen panículo adiposo y un periodo mínimo de 6 meses, ¿sí? ¿Qué sería la saponificación? Un proceso químico mediante la cual la grasa corporal se convierte en un compuesto serio similar a los jabones denominado adiposida. Acá no se nota tanto, pero acá sí. El cuerpo adquiere como si estuviera
todo como si fuera una cosa jabonosa, aceitosa, esa es más o menos la impresión que da. Y se tiene que dar en un ambiente húmedo y que no tenga circulación de aire. Yo, por ejemplo, me tocó ver también en mi estudio de homicidios un caso de una jovencita hace un par de años, ¿no? Que fue en el sur, que la dejaron en 16 años tenía la chica, bueno, la mataron y pasó un tiempo, las mismas personas que la mataron, la tiraron como a un canal y ella quedó encajada, su cuerpo quedó encajado en una parte del canal. Y bueno, y cuando la encontraron al tiempo, creo que al mes la encontraron, se había conservado, se había saponificado solamente la parte, digamos, de la cadera hacia abajo, se había saponificado, o sea, lo que había estado en un medio húmedo como el agua, y bueno, y es una parte donde nosotros generalmente tenemos más grasa, o sea, las personas que tienen más grasa corporal son más propensas, si están en este tipo de condiciones, de poder conservarse mediante la saponificación. Bien, y por último tenemos la congelación, que yo digo que es el fenómeno por ahí que más nos permite por ahí poder hasta identificar a una persona, ¿no? Bueno, obviamente es debido al frío intenso y prolongado, el cuerpo se conserva de tiempo prácticamente indefinido. Una vez producida la descongelación, se aceleran los procesos destructores del cadáver. O sea, es como por ahí, yo me imagino, nosotros vieron cuando guardamos, frizamos un pedazo de carne, está congelado, lo sacamos del freezer, y si lo dejamos a la intemperie, un día, 2 días que se descongela, y enseguida se pone feo, o sea, bomba la carne y se empieza a echar a perder. Bueno, esto pasa más o menos con los cadáveres. Si el cadáver se descongela, se va a acelerar mucho el proceso destructor. Bueno, ocurre generalmente a temperaturas bajo cero, allí se producen cristales de hielo en la piel y en tejidos más profundos. Al flexionar las articulaciones se siente el ruido producido por la ruptura de los microcristales. Esta foto yo la puse porque la verdad que siempre me llamó mucho la atención que la manera que la congelación se conservó esta mujer, yo creo que se podría reconocer fácilmente. Bueno, yo siempre digo es impresionante, o como les decía, para mí este fenómeno está en su máxima expresión, igual que esta persona. Así que bueno, esos son los fenómenos conservadores. Y bueno, esto es todo por ahora, voy a dejar de compartir, les quiero agradecer muchísimo por haber participado, por su atención, espero que les haya gustado. Como por cuestiones de tiempo, porque ahora Juan les va a explicar el tema de lo que vamos a hacer y la actividad, todo eso, las preguntas que tengan, después me las pueden escribir a mí, si quieren en el grupo o en forma privada, yo no tengo problema, que agenden mi número, que me escriban, que me pregunten, si tienen algún tema que les interese y quieren que hagamos alguna clase de eso, me lo dicen, la preparamos, lo hacemos. Así que bueno, la verdad que les agradezco muchísimo por toda la buena onda que han tenido. La verdad que para mí es una experiencia hermosa, me encanta compartir y bueno, la verdad que se pasan, son unos genios. La verdad, muchísimas gracias. Así que bueno, Juan, te cedo el lugar. Gracias, muchísimas gracias.